podido hacerla presencial, que podría haber sido la idea, pero bueno, ya intentaremos en un futuro volver a hacer algún taller. A ver si cuando llegue, ojalá que cuando llegue, pues en mayo, por ahí podamos hacer algún taller y podamos venir. En el aula, si tenéis cualquier tema del aula, estamos Elena Navarro y yo. Y también está por ahí Aurelio, que es ahora el director de la escuela, Aurelio Bermúdez. ¿Vale? Darle las gracias por que nos ayuda a organizar también todas estas cosas. Gracias a Y vosotros. nada, os dejo, también está José Luis, que nos ha ayudado a poder, bueno, que nos está ayudando, que es el que sabe más de ciberseguridad en nuestra escuela, y es dar 2 asignaturas y a todo lo que le hemos pedido, por ahora ha cedido, vamos, amablemente y encima que le lleva más curro. Así que también gracias a José Luis. Y os dejo con Carlos y Rodrigo. Vale, bueno, pues voy a compartir a ver, os comparto por aquí la pantalla. Mm, vale. Bueno, un momento. Vale. Vale, lo veis bien, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Sí. Vale, bueno. Pues muchas gracias por invitarnos, lo primero, como siempre. Y bueno, vamos a seguir la dinámica típica que es, pues que primero daremos la charla y luego ya habrá un turno de preguntas. Bueno, aquí también buscarnos en LinkedIn si queréis, que estamos por ahí. Y bueno, comenzamos. Bueno, lo primero, para los que no están familiarizados con el análisis forense, pues vamos a decir un poquito qué es y, bueno, los usos. El análisis forense, el mítico que se conoce es el de criminología, ¿no? Pero también hay un análisis forense digital. Entonces, bueno, consiste, pues, igual que en el de criminología, consiste en aplicar, pues, unas técnicas, pues, especializadas en este caso en infraestructuras tecnológicas para llevar a cabo una serie de pasos. Conseguir identificar, preservar, analizar y documentar datos que luego frecuentemente se utilizan en procesos legales. En los usos, pues los más comunes son la persecución de delitos, como esos que veis ahí, por ejemplo, el acoso, discriminación. También en investigaciones de seguros, que suelen contratar algunas empresas. En, bueno, recuperación de ficheros eliminados, ciberterrorismo. Y el que nos suelen requerir a nosotros suele ser el último, que es el de, pues, asegurar la capacidad de recuperación frente a ataques que se suelen sufrir. Entonces, bueno, siempre quieren saber, pues, el impacto que ha tenido el ataque y de qué manera pueden recuperarse de él. Entonces, bueno, yendo un poco a las bases, los inicios de la ciencia forense vienen bueno, datan de hace bastante tiempo, y uno de los pioneros fue el doctor francés Edmond Locard, que estableció esta cita que todo contacto deja un rastro. Entonces, él con esa premisa, pues claro, ya especulaba que cada vez que había un contacto, ya fuera con una persona, lugar o cosa, pues siempre había un intercambio de materiales físicos, ¿no? Entonces, esto llevado a la forencia, pues siempre nos va a dar esperanza de que siempre que haya contacto entre esas tres partes, pues un sospechoso, una víctima y una escena del crimen, entre ellas siempre se van a generar evidencias. Y esto también se aplica al análisis forense digital. Entonces, ya entrando directamente en las fases, que, bueno, los que estéis en la asignatura ya las sabréis, pues son 5 fases: identificar, adquirir, preservar, analizar y documentar. La primera se usa sobre todo para ver qué evidencias van a ser más sensibles, van a tener datos volátiles, y para marcarlas como que se tiene que hacer esa adquisición antes que otras. En la fase de adquisición ya se recopilan las evidencias que pueden ser usadas en el proceso legal, y luego la siguiente fase es la que tiene más relación con este principio de Locard, ya que
como se procede a realizar un análisis, las evidencias pueden dañarse. Entonces, en esta fase de preservación se asegura que estas evidencias queden intactas de cara a los procesos judiciales. Y bueno, ya la siguiente fase de análisis es donde ya se procede directamente a pues, analizar y a trastear con esas pruebas sin ningún peligro. Y por último, documentar que no está en el último nivel, sino que suele ser recomendable hacerlo en paralelo, pero bueno. Vale, ahora mismo ya vamos a ir a lo chulo, que es el caso real que os comentábamos. Y bueno, este caso, como se nos planteó, fue que el cliente nos llamó porque tenía sospechas de que había sido infectado por el virus Emotet, que ahora tenemos en qué consiste este virus. Y tenían esta sospecha porque pues, cierto empleado había descargado un archivo bastante sospechoso que había recibido por email, ¿no? Entonces, bueno, el Emotet es un código dañino que tiene las siguientes características. Pues se suele recibir por correo como spam y bueno, trae un documento adjunto, suele ser un Word, un punto doc o puede también ser una URL que te descarga ese documento en Word. Y el modo de ejecución malicioso es que tiene dentro de las macros del documento, pues ejecuta comandos de PowerShell que pues descargan el propio Motet. Entonces, bueno, ya el Motet pues añade entradas de registro que, bueno, automáticamente se ejecutan y a cada vez que se inicia el ordenador. Y bueno, ya posteriormente pues recopila información del sistema operativo, de los procesos que están corriendo y demás. Además de, bueno, llegar a contactar también con servidores para hacer más impacto todavía, porque se descargan cargas útiles que pueden pues, ser mucho más específicas y mucho más dirigidas. Bueno, en este caso, entonces lo que nos entregaron fue un equipo y un USB, ¿no? El equipo supuestamente estaba infectado y en el USB nos entregaron unos archivos como recurso. Entonces, el USB no sería considerado evidencia porque era como un recurso que nos daban. O sea, que no iba a tener validez judicial, pero sin embargo el ordenador sí. Nos lo entregaron, estaba encendido, pero desconectado de la red para que no pudiera seguir efectuando ataque en caso de que tuviera ese archivo infectado. Bueno, la primera fase, como ya hemos dicho, sería identificar, que en esta fase pues es vital conocer pues, los datos más o menos volátiles. En este caso teníamos como evidencia el dispositivo, el portátil o bueno, ordenador. Entonces en este caso se identificó que lo primero que se tenía que adquirir era hacer un volcado de RAM y luego ya pues entrar con el disco duro. Pero la RAM es volátil, entonces eso es lo primero que se tenía que obtener. Entonces se marcaron esas dos cosas, pero ya la siguiente fase de adquisición es en la que se haría esto. Entonces, bueno, en esta fase de adquisición, aparte de realizar este volcado de RAM, también se apuntaron datos de las evidencias como, pues bueno, en este caso la evidencia es el ordenador, pues se apuntaba pues, la fecha y la hora de localización, tanto de la evidencia en el momento de la entrega como de la evidencia en la llegada a nuestro laboratorio forense. Bueno, entonces, en esta fase también, como he comentado, se hacía el volcado de RAM, que bueno, lo hicimos con esta herramienta que se llama Windows Live Response, por si la queréis apuntar. Y bueno, luego ya estaría
la fase previa al análisis, que es en la que hay que asegurarse de que la evidencia no se preserva y no se modifica durante el análisis. Entonces, para ello lo que se hace es pues extraer el disco del equipo y clonarlo. Entonces, una vez que se tiene clonado el disco, se saca el hash también del disco clonado y del disco original. Y si esos dos hashes coinciden, significa que ambas copias pues contienen los mismos datos. También se hizo un clonado pues del supuesto documento infectado que venía en el pendrive, pero bueno, no es considerado evidencia, entonces bueno, tampoco era estrictamente necesario hacer esto, pero bueno, siempre viene bien. Luego ya vendría la fase de análisis, que bueno, en este caso pues llevamos esta serie de pasos. Uno de los primeros pasos fue sacar el hash del archivo que nos habían entregado, que supuestamente contenía el emotet, y compararlo con el hash real del virus auténtico de emotet, que está en el CCN registrado. Y luego también pues analizar resultados que sacó la herramienta Windows Live Response, y luego ya revisar a fondo el disco duro a partir de la copia, a partir del clonado. Que aquí sí se revisaron también más logs de la herramienta Emotet Stopper, que es del CCN, y también se hizo el análisis dinámico. Entonces, como ya he comentado, pues, lo primero fue comparar los hashes, ver si los hashes que supuestamente correspondían con el virus Emotet eran verdaderamente iguales al hash del Emotet del Centro Criptológico Nacional. Y pues bueno, para nuestra sorpresa, el resultado fue negativo. Ninguno se correspondía con este Emotet, o al menos con el que estaba registrado. Luego pues se analizaron más resultados de esta herramienta de Windows Live Response. Y pues bueno, de los resultados, pues bueno, este programa sí que se ejecutó desde la oficina del cliente sin la conexión de red, pero los datos que sacó, pues bueno, estaba la fecha en la que se ejecutó este programa Windows Live Response, la versión de Emotet Stopper, que es una herramienta del CCN, que es, bueno, la sacaron para prevenir este tipo de virus, pero también detectamos que había problemas en esta ejecución de este Emotet Stopper. Y bueno, que también estaba configurado al inicio de Windows, pero sin embargo no había procesos maliciosos ni registros asociados a las infecciones habituales, como puede ser pues PowerShell, ¿no? Y bueno, otras herramientas que recomendamos para ver procesos que estuvieran activos es las ActivityView de Nearsoft. Bueno, luego ya viene la parte de la revisión del disco duro, que bueno, ya decimos como siempre, se hace a partir de la copia de trabajo. Y aquí se volvió a analizar el archivo de registro el log de la herramienta de CCN Stopper, Emotet Stopper. Y pues bueno, en esta herramienta declaraban que bueno, las detecciones siempre se registran, si hay detecciones del Emotet, se registran en el log. En el log de esta herramienta, que suele estar en la ruta, pues en Windows, en la carpeta de Windows, y bueno, pues ya esa suele ser la ruta, emotetstopper.log. Pero bueno, esta herramienta se ejecuta en segundo plano y solo registraba el inicio de este servicio de Emotet Stopper, pero no registraba ninguna detección de este Emotet. Entonces, en estos pasos nos extrañó mucho porque seguíamos sin encontrar ninguna evidencia de
de que el Emotet estuviera haciendo algo. Entonces, bueno, esto nos llevó pues a seguir todavía con nuevas investigaciones, y aquí Carlos os va a explicar pues la parte del análisis dinámico. No sé si Bueno, aquí estoy. vas a Voy a compartir tu compartir mi pantalla. Sí. Vale, dejo yo de compartir. A ver. Bueno, mira qué bien. No sé cuál es el principio. A ver, un segundito. Cosas del directo. Ahí está. Vale. Una cosa que sí que me gustaría aclarar antes de seguir con esto, ¿vale? Es que había un par de cosillas que hemos comentado que a lo mejor os chirrían un poco. Como por ejemplo, ¿por qué sabemos que es un emotet si cuando hemos comprobado la firma del emotet o el hash con los hashes que se conocen del emotet nos ha dado negativo, como ha dicho Rodri? Y esto es porque emotet es un virus polimórfico. Entonces, que lo ha creado, que es muy inteligente, eh, le ha metido unas secuencias de código para que Emotet automáticamente vaya modificándose a sí mismo y nunca dar el mismo resumen hash. Entonces, los antivirus que funcionan por firmas de virus no pueden dar un positivo porque dicen, vale, este hash no coincide con el que yo conozco, pasa para adelante. Entonces, es un virus que tuvo muchísimo impacto en 2019 porque iba modificándose a sí mismo. Entonces, era súper complicado de detectar. Entonces, es un virus chulísimo, la verdad, que para los que desarrollan malware y tal, está súper bien. Y otra cosa que es muy importante, que de hecho es el título un poco de esta presentación, es qué podemos obtener de las evidencias de un análisis forense. Porque al final, a mí me han dado un virus, ¿qué obtengo yo de ese virus? De hacerle un rastreo al virus, de hacer un reversing, ¿para qué lo hago? Entonces, mucha gente puede llegar a pensar que, no, si detecto el virus, lo decompilo, encuentro las rutas y demás, puedo encontrar quién me lo ha enviado. Es muy complejo encontrar el origen de estos malware porque van por VPN. Por lo general, incluso utilizan los nodos de la Rector y etc. Por lo que, si alguien te ha desarrollado un malware como Emotet, ya os digo, un virus, un macrovirus y encima polimórfico, dudo mucho que se haya dejado su IP ahí, o sea, y la dirección de su casa. No va a haber pasado. Entonces, ¿por qué se hace esto reversing? ¿Por qué se hace este estudio de evidencia si no cojo, formateo el ordenador y fuera? Y es sobre todo para conocer el alcance del impacto que ha tenido este malware dentro de nuestros equipos y dentro de la organización. De compilando el código y llegándolo a entender, puedo entender cómo ha entrado, si se ha descargado algo más, es decir, si hay persistencia. Puedo ver por dónde se ha podido llegar a expandir, puedo ver el alcance del daño que me ha hecho, puedo ver si ya hace una llamada a algún servidor para bajarme un ransomware y preocuparme porque, coño, me van a cifrar toda la información. Entonces, es muy importante realizar estos análisis. No digo que haya que hacerlo en todos los malware que nos entran en una organización, porque bueno, nos entra un malware de spam, un malware de publicidad, pues bueno, lo eliminamos y a otra cosa. Pero cuando se tratan ya de malwares más sofisticados y que normalmente son dirigidos, sí que es muy importante saber a qué nos hemos expuesto y qué probabilidad tenemos de que nuestra organización esté comprometida hasta cierto punto. Es muy importante eso. Y otro aspecto que ha comentado Rodri es que es muy importante la recopilación de la memoria RAM. Eh, por lo general, en la memoria RAM están todos los procesos activos en ese momento. Si nosotros detectamos un malware en nuestro equipo y lo apagamos, estamos perdiendo todas las evidencias de todos los procesos activos. Procesos con su proceso padre, llamadas que hacen estos procesos, otros servicios que inicializan estos procesos, etc. Por lo que si detectamos malware en nuestros equipos, no lo desconectamos de la corriente, lo desconectamos de Internet y llamamos a una empresa para que nos lo analice, ¿vale? Porque si perdemos la RAM, es muy complejo poder llegar a hacer un análisis en condiciones de estos malwares. Y otra cosa por la que es muy chulo el tema del forense es que no solo somos el CSI, ¿vale? Sino que podemos aprender nuevas técnicas de ataque basándonos en aprender cómo han atacado otras personas. Esto a mí me pasó haciendo un forense de una empresa de bicicletas, digamos, que quien la hackeó era impresionante. Tenía un nivel increíble, pero me dejó todos los logs
del sistema, absolutamente todos. Y pude rastrear paso por paso todas las sentencias que había llevado a cabo. Era un Linux, el bash history estaba completo, perdón, por lo que podía ver sentencia por sentencia cómo había hecho el ataque, dónde se había metido, qué es lo que había cogido, qué se había enviado a su servidor. Tenía el DNS de su servidor. Tenía también la persistencia, cómo lo había hecho generando un cron tab que hacía una reverse shell directamente a una Raspberry Pi que tenía ahí puesta. O sea, era un ataque brutal y que me permitió crear nuevos métodos de ataque para utilizar yo en mis auditorías, que a lo mejor a mí no se me hubiesen ocurrido, porque se salen un poquito de la metodología que yo utilizo. Entonces, para que sepáis bueno, que el forense no es solamente recuperar evidencias y ver qué ha pasado, sino que se aprende muchísimo. Y de hecho, a día de hoy, como decía antes, a mí me encanta hacer análisis forenses porque lo que aprendes de cómo otras personas han atacado es brutal, pero brutal. ¿Vale? Y después de esta pequeña chapilla que os he dado, pues sigo con la presentación. En el caso real, ¿vale? De este archivo que comentábamos, el archivo fue descargado mediante un mensaje de Outlook. Era una ingeniería social, un phishing, que había conseguido que un usuario descargase un documento de Microsoft Word y lo abriese. Este tipo de virus se llaman macrovirus porque dentro de ellos tienen pequeñas macros configuradas que permiten, pues, los documentos de Office, que hacía llamadas a otros procesos y estos procesos a su vez hacían llamadas a otros procesos para descargar información, más malware, etc. Entonces nos llegó los correos que se habían abierto, que se pensaba que eran el origen, y el disco duro. Dentro de estos correos detectamos 2 documentos de Word, como habíamos dicho. De hecho, la persona que los abrió era un becario, así que creo que no le contrataron. Y nos pusimos a analizar estos documentos. Nosotros ya sabíamos que el malware venía de los doc por el formato del email, por el formato del doc y demás. Pero igualmente, aún sabiendo eso, tuvimos que analizar la memoria RAM del momento de la extracción para ver qué procesos existían, ver el árbol de procesos y poder identificar aquellos que a nosotros nos pareciesen un poco raros. Para después, cuando en una sandbox, que es un equipo aislado, sin conexión ni nada, ejecutásemos el virus, ver si estos procesos volvían a aparecer, por lo que podíamos dar por positivo la premisa de que esos procesos que creíamos sospechosos eran realmente procesos malignos. Como he comentado, tenemos el volcado de la memoria RAM, tenemos un archivo con una extensión PS de Process y utilizando Process Explorer, que es una herramienta que os podéis descargar todos gratuitamente desde Google, pudimos ver todos los procesos que se estaban ejecutando en ese momento. También, como veis en la imagen, teníamos el log de los procesos que nos lo genera la herramienta de Windows Live Response, que nos ha comentado Rodrigo anteriormente. Entonces teníamos todo para poder analizar la memoria volátil. Dentro de esta memoria volátil, lo que obtuvimos es este árbol de procesos. Como habréis visto, supongo, asignaturas sobre todo en Linux se ve esto. Todo proceso tiene un proceso padre, es decir, un proceso inicial que va llamando a subprocesos y estos subprocesos a su vez pueden llamar a otros subprocesos y demás. Entonces, lo más importante en este punto es expandir este árbol de procesos. Porque si nos ponemos a mirar, bueno, tenemos el registry, el system, 3, 4 los vez host, tal, no vemos nada extraño. Obviamente un atacante va a hacer que el proceso que se crea en su equipo, bueno, en tu equipo, sea uno con un nombre estándar, un nombre que conozcamos y que no nos suene raro. O sea, yo a mi proceso no le voy a llamar te estoy hackeando.exe, queda feo, ¿vale? Y te van a pillar. Entonces, siempre se buscan procesos que son conocidos por el sistema y esos procesos ya empezamos a meterle procesos hijos o subprocesos que son los que vamos viendo en esta columna de aquí. No sé si se ve el ratón, creo que sí, pero bueno, estoy señalando el desplegado. Vale, una vez hemos visto los procesos y nosotros ya marcamos en nuestro informe los que nos parecían un poco más extraños, que vamos a verlos a continuación, tuvimos que mirar los logs generados por Outlook. Outlook de escritorio está muy chulo porque no solamente es un cliente de correo, sino que nos va dejando en carpetas locales copias de estos correos que nosotros abrimos. Entonces, aunque a ti se te desinstale Outlook o cierres Outlook o te hackean la cuenta de Outlook y pierdes la contraseña, sigues teniendo los correos. Por lo que es absurdo crear un virus, un malware, que te borre el correo que has recibido
para intentar borrar ese rastro, porque Outlook nos permite tenerlo en sus carpetas. Y algunos diréis, sí, pero ¿y si borras la ruta de la carpeta que se genera de Outlook, no sé qué? Se puede, pero como cada correo genera una ruta diferente, es random, digamos. Entonces, se complica más el hecho de borrar la ruta que el ocultarte tú como atacante, con una VPN o lo que sea. Vale, comprobando los logs de Outlook, como bien he dicho, encontramos 2 documentos de Word. Estos documentos de Word eran muy raros. Cuando los abríamos salía un mensaje, una imagen. Cuando en un documento de Word, en vez de texto, te sale únicamente una imagen, ya huele mal. Y si ya huele mal, hay que analizarlo. Entonces, nos costó bastante al principio encontrar qué es lo que estaba ocurriendo, porque por más que mirábamos el documento, no encontrábamos nada. Movíamos la imagen, clicábamos la imagen, llegué a descargarme la imagen, hacerle un análisis de metadatos, a ver si estos metadatos tenían algún tipo de URL oculta o algo con estenografía. Hice 1000 movidas con este documento porque no encontraba la fuente de lo que ocurría, porque yo borraba la imagen y tenía un documento en blanco. Entonces no sabía qué es lo que estaba pasando. Cuando nos llegó también el documento, nos dimos cuenta que se nos habían generado unos archivos un poco extraños. Y estos extraños se nos ponían en la carpeta de Microsoft Windows. Y cuando ya se te instala algo en Microsoft Windows con un nombre raro, por lo general no va a ser bueno, ¿vale? Microsoft tiene sus nomenclaturas, Microsoft tiene sus nombres extraños, pero nunca van a tener unos caracteres como los que estamos viendo en la diapositiva. 8NHJ no es normal, ¿vale? Estos caracteres tan extraños, estas cadenas de texto tan extrañas, es tanto para generar un hash de archivo cada vez diferente, porque son cadenas aleatorias, por lo que la firma de virus no nos lo va a detectar de primeras, nuestro antivirus le va a costar más, como que al randomizar un nombre, un usuario que no tiene experiencia o no tiene demasiada formación informática va a decir, uy, esto es un nombre raro, será cosas de informáticos, mejor no lo toco. Y se comen el virus. Estos 3 archivos los analizamos en VirusTotal. No sé si conocéis VirusTotal, pero voy a hacer un poco de spam y publicidad. VirusTotal es una plataforma que contiene, creo que son 64 antivirus diferentes, que te permite subir tus archivos a ellos y analizarlo con los 64 antivirus para detectar cualquier tipo de malware, para detectar si es un phishing, podéis subir URLs para ver si están catalogadas como maliciosas y demás. Entonces, es una base de datos de firmas de malware impresionante, impresionante. Y de hecho, si no me equivoco, el creador era murciano. Era de aquí de España. Y lo compró hace bastante tiempo una empresa gorda. No me acuerdo si fue Google, Microsoft, uno de estos. Pero bueno, que VirusTotal, siempre que tengáis sospechas de si un archivo es un virus o no es un virus, subirlo ahí y os lo va a decir con certeza si se ha encontrado o no se ha encontrado algún tipo de positivo, de checks, ¿vale? Ya hemos llegado al punto en el que hemos detectado 3 archivos maliciosos que se han creado y se han alojado en una carpeta nativa del sistema operativo, en la de Windows y de Microsoft, que casualmente es una carpeta que por lo general, cuando tú inicias el ordenador, está configurada para que arranque muchos archivos de allí dentro automáticamente con el sistema operativo. Por lo que la persistencia, no sé si alguno de los que estáis hoy aquí estuvisteis en la charla que di ayer, la persistencia del atacante para que nuestro equipo siempre esté disponible cuando está encendido y no pierda la sesión cuando se apague, la están realizando mediante albergar estos archivos en estas carpetas. Así que cada vez que reiniciemos el ordenador, se va a levantar de nuevo la consola y va a enviar la señal al servidor de control en plan, estoy vivo, seguimos aquí. ¿Vale? Es muy importante eso. Tenemos ya los procesos identificados que ya nos parecían un poco extraños. Tenemos 3 archivos que nos han dado positivo en VirusTotal como que son un virus. Entonces, ¿por qué no hemos detectado ni el emotet stopper, que tenemos un emotet, ni hemos detectado con la base de firmas que se trata de un emotet? No solamente es por el polimorfismo que os he comentado antes, sino porque este equipo no se llegó a contagiar, ¿vale? Ahora os explico el por qué, pero todo el proceso de instalación de malware se llevó a cabo, pero hay un punto en el que no pudo completar. Y es el por qué no se comprometió el equipo, no se comprometió toda la organización, y en vez de hacerle un forense a un equipo, se lo tuvimos que hacer a 1000,
¿vale? Entonces nos libramos ahí bastante parte del trabajo y es por un fallo súper tonto que hubo. ¿Qué es el reversing? Me han comentado antes vuestros profesores que habéis visto un poquito de reversing y aquí realmente estoy utilizando el término de reversing un poco mal, ¿vale? Porque realmente lo que estoy haciendo es un estudio del código, de la macro y del código de este malware. No estoy haciendo un reversing como tal, que ya sería entrar en ensamblador con herramientas como Ghidra o lo que sea, para ver cuál es el funcionamiento interno de un programa. Entonces, bueno, vais a perdonarme que me apropie del término de reversing, que queda más pro, más hacker, y vamos a decir que hicimos un reversing, ¿vale? En vez de un análisis de ficheros, que queda muy cutre. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar el código malicioso para identificar qué vulnerabilidades ha explotado este malware, es decir, cómo ha entrado y cómo se quiere propagar, el vector de ataque, que sería en este caso el email, un phishing, por lo que ya lo conocemos, qué impacto ha tenido en la organización, es decir, nosotros podemos ver si este virus se ha expandido o no. Si nosotros vemos que ha llegado a conseguir un command and control con un servidor externo, sabemos que un equipo de nuestra organización ya está exteriorizado y bajo el control de un ciberdelincuente. Entonces, lo que tenemos que ver es, ¿el resto de ordenadores también o servidores se han infectado o no? Por eso, siempre que detectamos anomalías en los equipos, lo primero que hacemos es desconectar de red para evitar la propagación. Y finalmente, en caso de haber sido infectados, ¿qué medidas de protección utilizamos ante este programa malicioso? Porque obviamente, vale, sí, nos han infectado, hacemos el análisis forense, damos el positivo de, oye, que te han infectado, habrá que hacer algo. O sea, estaría feísimo coger el ordenador infectado y conectarlo de nuevo y seguir trabajando. La lías. Entonces, pues obviamente hay que tomar unas precauciones, hay que seguir unos pasos para desinfectar el equipo y garantizar que este equipo ya puede volver a formar parte de una red, porque si no, nos cargamos de una organización, ¿vale? Vale, analizando los archivos que nos proporcionaron, como bien nos ha dicho Rodri, nos dieron un USB que contenía cuatro ficheros. En este caso son 4 mensajes de Outlook, como os he comentado, de los logs que deja en el sistema. Y estos 4 mensajes de Outlook, ellos nos los dieron en un USB, nosotros los obtuvimos después con los ficheros. Entonces un poco llegamos a la misma conclusión, tanto la empresa que nos contrató como nosotros. Por lo que ya teníamos la sospecha de que estos documentos eran raros, ellos ya nos dan, oye, que nos han comentado que han abierto estos ficheros. Pues bueno, blanco y en botella, ¿vale? Y estos 4 archivos contenían los 2 documentos que podéis ver abajo del todo de la diapositiva. Cuando nosotros abríamos el documento, como os comentaba, obteníamos una imagen. Y esta imagen es la que veis aquí, la de Protected View. Lo que nos está diciendo esta imagen es que si que tú abres el documento y te vas a saltar una alarma arriba del documento, todos los habréis visto, como el de habilitar edición, habilitar no sé qué, etc., que te dice que lo actives. Cuando tú le das a activar, esta alarma nos está saliendo porque se trata de un documento con macros de Office. Macros al final son órdenes, vamos a decir, programadas dentro de documentos que se pueden ocultar para que hagan cosas, ¿vale? Entonces, eso, un ciberdelincuente un día dijo, oye, ¿y si utilizo este macro para hacer el mal? Y nuevamente Microsoft desarrolla cosas para hackear Microsoft, ¿vale? Es maravilloso. Entonces, cualquier persona que sepa un poquito de ciberseguridad, yo espero que si a vosotros os llega un email raro con un documento, no lo descarguéis, pero bueno, tenéis un día malo, es lunes, el fin de semana ha sido intenso, lo descargáis. Y os sale un documento, Word, que lo único que veis es esto de aquí y os sale arriba que por favor habilites los macros. Vosotros, como expertos en ciberseguridad, no vais a habilitar estos macros, vais a coger el documento, lo vais a eliminar, vais a enviar al responsable, que seguramente seáis vosotros, de ciberseguridad, el email y se va a analizar si se trata de un email maligno o no. Pero claro, esto, la señora Pepi, secretaria de 65 años, que no ha cogido un ordenador hasta hace 10, ve esto y le da a habilitar, ¿vale? Digo la secretaria Pepi, como digo Antonio, Manolo, quien sea, ¿vale? Porque hoy en día existe muy poca formación en ciberseguridad y el mayor vector de entrada son las personas. Normalmente un ataque es muy complejo de ejecutar ahora mismo, todo el mundo tiene antivirus, tienen IPS, tienen IDS, tienen firewalls
Y conseguir entrar en un equipo, en una organización, desde fuera, atacando un equipo, es súper complejo, al no ser que esa organización le haya dado igual la seguridad durante años. Pero si yo os hago una campaña de phishing de 500 empleados, os garantizo que 50 personas me abren el correo. Mínimo, mínimo. Entonces, por eso ahora los atacantes se centran más en ingeniería social que en cualquier otro tipo de ataques. O sea, si leéis las noticias, no sé qué empresa ha sido comprometida, phishing. No sé qué empresa le han publicado los datos, phishing. Ha entrado un ransomware por phishing, ¿vale? O sea, prácticamente todos los ataques empiezan con ingeniería social. Y este fue uno de ellos. Bueno, entonces, como os iba diciendo, tenemos la imagen de que por favor activemos la opción que nos están diciendo para poder ver el contenido. Esto era una imagen. Y, como os dije, analicé la imagen, no veía nada raro y demás. Pero si nos fijamos en la imagen de la derecha, en el árbol de procesos desplegados, bueno, además de Wireshark, ¿vale? Wireshark, no sé si lo conocéis, es una herramienta de monitorización de red. Me permite ver todos los paquetes de entrada y salida que hay desde mi tarjeta de red. Entonces lo que hice es crear una red totalmente aislada de la red de mi organización, porque me la podía cargar si no, y ejecutar el archivo con Wireshark abierto. Así yo puedo ver qué comunicaciones se están haciendo en el momento en el que yo abro el documento. Puedo ver si mi dirección IP está llamando a otra para hacer algún tipo de descarga, que es lo que yo buscaba, porque cuando tienes este tipo de archivos, sabes que es un virus y sabes cómo funcionan, que es, tengo una macro, esa macro invoca PowerShell, PowerShell hace una llamada a un servidor externo, descarga malware, PowerShell me lo instala y la leoparda. Porque al final, este macrovirus en sí no es dañino. Lo dañino es lo que se descarga de Internet, que es el malware o el ransomware que os vais a encontrar. ¿Vale? Entonces, abajo del todo, veis que tengo abierto winword.exe. Y este Windows me generaba un subproceso, este Word, perdón, me generaba otro subproceso también de Word. Eso ya era sospechoso. De por qué si yo abro un Word, se me están ejecutando dos procesos de Word. Eso o bien se me están ejecutando macros en segundo plano, o bien no es un Word y me estoy comiendo ya un malware ejecutable. Sea lo que sea, mal, muy mal. Después de literalmente, creo que fueron 3 días, ¿vale? Mirando el documento, moviendo la imagen, borrando la imagen y clicando seleccionar todo a ver si tenía algún píxel extraño, no sé qué. Por arte de magia pasé el ratón por encima de esta esquinita, se me puso el cursor como para seleccionar, lo seleccioné y obtuve, si os fijáis, en mitad de aquí, de este cuadrado gris, estos 2 píxeles que se ven aquí, que realmente no son 2 píxeles, es un montón, pero un montón de macros, que estaban ahí con el tamaño mínimo, pero mínimo, 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 que eran totalmente indetectables. O sea, yo me ponía a mirar el documento y no había forma de verlo. Nos lo ponían en blanco, nos lo ponían de más, etc. Entonces, yo aquí puedo decir que fue un poco casualidad que yo detectase que en esta esquina había algo. Pero ya sabíamos que aquí había algo. Por lo que ya teníamos algo con lo que trabajar. Ya sabíamos que la imagen lo único que estaba haciendo era tapar por delante estos píxeles, que lo que eran los macros que estaban configurados en el documento. Nos estaban ocultando la información. Ya estaban intentando hacernos un ataque ocultando lo que realmente ocurría. Entonces, esto también se podría haber hecho. Tú me pones texto y al final del documento me dejas estos 2 puntitos y parecen un espacio entre palabras o cualquier otra manera de ocultarlo. Pero bueno, este atacante decidió hacerlo con una imagen por encima y ya está. Finalmente habíamos encontrado ya algo muy extraño, que eran estos puntitos de aquí, por lo que ya hacíamos clic derecho y nos daba opciones de macro. Así que en este momento ya dijimos, vale, esto se trata de un virus Emotet. No sé si conocíais Emotet con anterioridad, espero que sí, porque fue muy conocido. Y ya sabíamos que cualquier macrovirus que tenía una conexión externa, 80% seguro, 90%, era un Emotet, ¿vale? Que era el virus de moda. Era Emotet o Ryuk, una de dos, ¿vale? Cuando finalmente conseguíamos ya seleccionar este cuadro de texto y ampliarlo, si os fijáis, mirad el tamaño del que pasa a lo que pasa, ¿vale? Ya cuando ampliábamos la imagen bien. Empezaba a salir unas cadenas de texto rarísimas, que no tenían ningún sentido. Aquí podemos ver que ponía NUAAB, cosas raras. Entonces, ya podemos olernos que obviamente para poder introducir un payload dentro de una máquina y poder infectar, este payload
o va codificado, o lo más seguro es que el primer antivirus, el más malo, el que os descarguéis de internet, lo va a detectar. Entonces, siempre que un atacante, y esto también os sirve a vosotros como futuros hackers y pentesters, siempre que queréis hacer un ataque que conlleve una carga de payload, una carga de datos maliciosa, codificarla. Porque si no, cualquier antivirus, IDS o IPS os lo va a detectar y se acabó vuestro ataque. Y, ay, ¿por qué no puedo explotar esto? ¿Por qué no funciona? Os lo está bloqueando el IPS, ¿vale? Entonces, siempre que vayamos a utilizar un payload, lo más recomendable es codificarlo. Y es muy sencillo. Desde MFS Console, tú cualquier exploit que vayas a utilizar, si le pones Show Advanced, te muestra los parámetros que tienes que utilizar para codificarlo. Y te da diferentes opciones. Codificación en base 64, codificación con SALT, un huevo, ¿vale? O sea, hay muchísimas formas de codificar estos parámetros y es muy importante. Luego otra cosa que se utiliza mucho para hacer la evasión de antivirus es que yo en vez de enviarte todo el payload que coja mi antivirus y diga, uy, esto es muy raro, lo que hago es que voy enviando fragmentitos, 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 fragmentitos. Entonces, si yo te envío mal por un lado y where por otro, tú no te enteras que es un malware. Si yo te envío junto, dices malware, esto lo bloqueo. Pero si yo te lo envío en dos paquetitos separados, mal entra, where entra, y una vez están dentro, se unifican y hacen malware. ¿Vale? Y esto también es un poquito lo que nos ocurrió a nosotros con este virus. Al principio no tenía ningún sentido lo que nos estábamos encontrando y que era imposible que un payload tenga esa longitud de caracteres. Nos faltaba algo. Entonces, como nos faltaba algo, teníamos que seguir buscando y efectivamente en todo el documento al final encontramos un montón de cuadritos de texto que contenían, ahora ya sí que sí, la carga útil de este virus. Si os fijáis un poquito, tanto en en el tercer recuadro como en el de más a la derecha, ya tenemos direcciones de memoria, 0xF9, ya tenemos cositas que ya huelen mal, que ya dices, aquí ocurre algo, ¿vale? Y aquí estamos viendo únicamente dos páginas de las que tenían. Llegamos a juntar unos 16, 20 cuadros de datos, ¿vale? Y los que no encontramos, porque ahora os enseño todo el código que había y flipáis, ¿vale? Dices, ¿cómo han escondido esto aquí? Esto era el código que teníamos, ¿vale? Después de coger todo, lo conseguimos poner y unificándolo teníamos todo este código, que era un código muy extraño, no entendíamos qué pasaba, estaba codificado en base 64, eso ya lo sabíamos, lo íbamos a decodificar y una vez lo decodificamos obtuvimos 2 páginas enteras de Word de código, que aún así os fijáis y todavía estaba ofuscado, es decir, no solamente iba con una codificación, sino que la codificación iba codificada. Entonces era un dolor de cabeza este virus increíble. Pero ya empezamos a obtener alguna letrita que sí que nos daba alguna pista. Cositas que ya nos decían, oye, que cuando nosotros decodificamos estos parámetros de aquí abajo, pone PowerShell. Y si hay algún archivo de Word que tiene macros y que encima está llamando a PowerShell, ya os digo yo 100% que os estáis comiendo un virus como una casa. Y que este malware está haciendo una llamada a un servidor externo para descargar todavía más malware. Un dato interesante para que veáis las técnicas que utilizan los atacantes, mirad la cantidad de texto que tenemos aquí. 2 páginas de Word. Pues todo este texto estaba oculto en estos cuadritos que ocupaban tan solo esos 2 píxeles en blanco que veis arriba a la izquierda. Entonces nos habían colado 2 páginas de código ofuscado en 2 píxeles. ¿Vale? Esas son técnicas de estegografía, de ofuscación, etc. Pero que es una locura. O sea, llegar a pensar todo lo que puede haber dentro de un archivo. El típico, es que me han enviado una imagen y me han hackeado. Eso es imposible. No, es posible. Porque esa imagen tenía 2 píxeles que no estaban ahí realmente, que se veían negros, y dentro de esos píxeles se ha introducido el código. Entonces, esas son técnicas de estegografía que es súper interesante y que también se utilizan muchísimo, pero muchísimo. Entonces, quedaos con la copla porque si trabajáis en algún momento con un proyecto forense, lo vais a ver. Al igual que vais a ver macrovirus, vais a ver tunneling virus, vais a ver un montón de cosas súper interesantes. Otra cualidad muy interesante que había en este virus, se me ha olvidado ponerlo en la presentación, fallo mío, pero
para que veáis hasta dónde llega la mente de un ciberdelincuente. Si él enviaba este payload todo junto, al poner la palabra PowerShell, el antivirus ya se lo iba a detectar, ya no lo iba a dejar. Entonces lo que necesitaba era romper esta palabra en letras, en caracteres. Pero tampoco podía utilizar un espacio en blanco, porque al final cuando hay un espacio en blanco en un macro, se lo come el Office o PowerShell, según quien lo interprete, y era detectable. Entonces necesitaba hacer de alguna manera una separación entre caracteres que permitiese introducir todo este payload, que como ya os digo, tiene tela, sin ser detectado. Entonces, hay un carácter que se repite mucho. Aquí luego, si le queréis poner zoom, lo podéis analizar y lo veis, ¿vale? Si no me equivoco, era el F9B3, que corresponde a un carácter de codificación china, que significaba algo así como amor, aire o algo así, ¿vale? Era una cosa muy rara. Era un carácter chino, que nosotros, al no tener implementado el Office en chino, no nos reconocía. Y al no reconocerlo, Office lo imprimía como un carácter en blanco. Entonces, poniéndonos este carácter chino con su código hexadecimal, le permitió al atacante generar estos espacios en blanco para posteriormente que la carga del payload se juntase y se ejecutase. O sea, una locura. Fue una locura. O sea, cuando descubrimos lo del carácter chino, yo ya estaba que explotaba. O sea, me parece maravilloso. Vale, una vez ya hemos visto que se trata de un virus, que está haciendo una llamada a PowerShell. Aquí no lo hemos puesto, ¿vale? Pero después ya cuando decodificabas todo el código, también se veían las URLs en las que intentaba hacer conexión para descargarse más malware. O sea, eran rutas absolutas con su path que intentaban descargarse .exe. Y después estaba la sentencia de PowerShell que ejecutaba estos .exe. Entonces, la mecánica de este ataque fue: yo te envío un documento con una macro, esta macro va a llamar a PowerShell, PowerShell se va a descargar el malware real del servidor y te lo va a instalar en el equipo. Y ese malware sí que es el que va a darte problemas. ¿Por qué no te envío el malware inicial en el documento? Pues porque estos malware tienen una carga muy gorda, son de firmas conocidas por todos los antivirus y necesitas hacerlo desde un proceso administrador con privilegios y que sea reconocido por el sistema. Entonces primero te infecto, me meto en un proceso que ha ejecutado un administrador y que es reconocido por el sistema, y me hago la descarga, por lo que no voy a levantar ningún tipo de sospecha, porque el sistema va a decir: ah, este es administrador, sabe lo que hace, yo no me meto. Y ahí ya coges el malware y me lo instala. Y el antivirus no dice absolutamente nada, porque lo está haciendo un proceso de confianza. Entonces, por eso no se pone el código del malware inicial dentro de la macro. Como os comenté antes, y vemos aquí a la izquierda del todo, habíamos dejado el Wireshark funcionando para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, cuando lo paramos y ya vimos que sí, efectivamente, se estaba haciendo una llamada al servidor, vimos que se estaba haciendo un intento de descarga de 5 ficheros, que son los que veis aquí en TCP/IP, los que veis aquí recuadrados, ¿vale? Estos 5 ficheros iban a ser las 5 partes del malware que se iban a unificar en uno y iban a infectar toda la organización. Entonces, muy interesante ver cómo esta llamada al servidor que estaba en el archivo de macro que se ejecutaba con PowerShell se realizó. O sea, yo cuando abrí el Word, efectivamente, todo este proceso ocurrió. Me infecté, hice la llamada y me fui a descargar el malware. Y como os he comentado antes, este malware no funcionó en esta organización. Y eso es porque entró un poco tarde, por así decirlo. Este malware tenía un servidor con una ruta para descargar unos archivos que 5 días antes, buscando en internet, había sido ya tirado por las fuerzas de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, cuando intentó hacer la conexión al servidor, el servidor no estaba disponible, por lo que no nos pudo descargar el malware. Y por eso tampoco lo pudo descargar la persona que abrió el archivo inicialmente en la empresa que nos contrató. Pero si no llegan a haber tirado ese servidor, o si no, o llega a haber ocurrido esto 5 días antes, la empresa se hubiese codificado y encriptado por completo, porque era un ransomware lo que trataba de descargarse. Entonces el impacto hubiese sido bastante mayor y que no hubiésemos podido hacer nada más que nada.
¿vale? En esta imagen también podéis ver de nuevo cómo se está haciendo la descarga aquí en la derecha. Es que no sé si se ve el cursor, pero bueno. Esto es la petición que estábamos realizando desde nuestra IP al servidor externo para descargar el malware. Y además, si veis aquí abajo recuadrado, el propio Wireshark tiene un subproceso del Word. Es decir, estamos monitorizando una conexión generada por Word. ¿Y en qué momento Word va a hacer una conexión y una llamada externa a Internet? Word nunca va a hacer una llamada externa, lo va a hacer Office. Word no. Entonces, otro indicio más de que efectivamente, o sea, si había dudas, que ya creo que no, pero si había dudas, esto es una imagen más de que efectivamente se trataba de un virus, ¿vale? Aquí de nuevo podemos ver cómo estaba intentando lanzar una petición GET. Esto es nuestra IP, ¿vale? 192.168.431, una IP local estándar de cualquier sitio. Vemos que tenemos aquí un 400, es un 482, ¿vale? GET. ¿Qué significa GET? Estoy haciendo una petición a una página web. Estoy pidiendo algo. Y encima en una ruta CGI bin P23602. Era el nombre del archivo. Pero es que si nos seguimos fijando, en la imagen de arriba tenemos que nos estamos conectando a mwclinic.com. mwclinic nosotros lo buscamos y era una web normal que, pues como aquí puede ser Dorsia, el antiguo Corporación Dermostética y demás, era una clínica, si no me equivoco, de belleza, de cirugía estética. Entonces, ¿por qué está nuestro equipo haciendo peticiones a una página de cirugía estética a través de un macrovirus? Vale, pues como bien os he dicho, este servidor se había tumbado hace 5 días y por eso no contenía el malware. Pero es que el atacante, una vez más, para evitar ser rastreado, no utilizó un servidor propio, sino que comprometió una página web que era la de MWClinic, comprometió este sitio web, cargó su malware dentro de los ficheros del servidor web de esta página web y nosotros hacíamos una petición a una página web de confianza. Nuevamente, no nos va a bloquear el Chrome ni el Firefox por hacer una petición a una página que no es de confianza. Es una página que tiene un certificado propio, por lo que es una conexión segura, trabaja por HTTP y SSL. Por lo que no hay ninguna sospecha para que ni el navegador ni el antivirus nos bloquee esta petición. Estamos pidiendo un archivo a una web real, a una web certificada. Entonces, yo me quedé súper rayado, en plan de, ¿por qué estoy haciendo una petición a una página de estética? Hasta que finalmente, pues buscando un poco de información acerca de esta URL en Virus Total y en otras plataformas, vimos que efectivamente habían sido comprometidas hace 10 días y que se habían cargado archivos que se habían detectado como ransomware dentro de sus ficheros de configuración y de servidor. Por lo que este virus, o sea, era impresionante, era una locura. A mí, ya os digo que me flipó hacerle el análisis. Como podéis ver en esta imagen, lo volví a ejecutar y en vez de conectarse a MVClinics, se conectó a socoport.com, que era un sitio de apuestas deportivas. Nuevamente, el atacante había comprometido un sitio web donde había cargado su malware, que es donde tú te conectabas. Esto lo hizo con varios sitios web, ¿vale? Unos 20, 30. Y lo que ocurría era que había una línea, una sentencia, que aleatoriamente se conectaba a un sitio u otro para descargárselo, para no hacer siempre las mismas peticiones al mismo sitio, que haya muchas peticiones en la misma plataforma web y ya salten alertas. Entonces te ibas conectando cada vez a un sitio diferente, random, que es la que te descargaba el malware. O sea, era precioso este virus, era increíble. Finalmente, como os comento, veis, si nosotros mirábamos en URL House Database, podemos ver los links de los diferentes archivos que habíamos, de los siguientes URLs, perdón, que habíamos obtenido del Wireshark, que se estaba intentando hacer la conexión nuestro equipo, ¿vale? Pero ya se habían limpiado, por lo que ya no teníamos ese malware puesto en la página, porque esta aplicación, esta web, lo que hace es detectar si hay algún fichero malicioso de descarga en la página. Pero como ya os he dicho, se había tumbado hace 5 días, por lo que no se encontró ningún fichero malicioso. ¿Vale? Si no, esto de aquí nos saldría en rojito. Finalmente, buscando con lo de MVClinic, sí que podemos ver que se había detectado
que había documentos maliciosos, al igual que en Socoport hubo en su día documentos maliciosos. Por lo que, nuevamente, y ya por cerrar un poco, este malware estaba intentando conectarse a sitios legítimos para descargar nuevo malware, pero no lo encontró porque se había tumbado y no se hizo el compromiso. Pero a experiencia personal, si este servidor, estas webs, llegan a seguir teniendo la carga maliciosa, el impacto de este ataque hubiese sido un compromiso total de la corporación. O sea, totalmente. Y hubiese habido ransomware, como ocurrió con WannaCry y Telefónica, y o bien pedían un rescate por las claves de cifrado, que seguramente no les diesen, o tenían que hacer un backup de todos sus sistemas y con pérdidas millonarias. Entonces, uno de estos malwares pueden ser el motivo de quiebra de una empresa de 2.000, 3.000, 5.000 empleados. Entonces, es que no es tontería. Vale, finalmente, de nuevo, no sé si alguno de los presentes estuvo en la charla de ayer, documentar. Documentar, entiendo que es muy aburrido, entiendo que es lo peor del mundo, pero si no documentamos, no podemos justificar las horas, porque fueron horas y horas y horas, que le dedicamos a este proyecto. Si no documentamos, no podemos decirle al cliente qué es lo que ha ocurrido, cómo evitar que vuelva a ocurrir esto y qué es lo que podía haber pasado. Si no documentamos, no podemos justificar absolutamente nada. Entonces, es el proceso más importante de cualquier pentest o auditoría de seguridad. Mucho más que la explotación, mucho más que el análisis y mucho más que el reconocimiento. Y si no hubiésemos documentado, pues no podríamos haber hecho esta presentación tan chula en la que os hemos mostrado, vamos, prácticamente todo el virus. Y esto es porque documentamos bien. Si no, no habría presentación. Y finalmente, Rodri ayer nos hizo un meme en el que, bueno, pues hemos encontrado un Emotet, pero Emotet no encontró el servidor, por lo que logramos evadir Emotet y logramos que no hubiese consecuencias. Vale. Y esto ha sido toda la charla acerca del reversing y del análisis de malware. Si tenéis cualquier duda, si tenéis, como bien os dije ayer, no solo de análisis forense, no solo de reversing, no solo de malware, sino de cualquier cosa relacionada con hacking, Rodri y yo estamos aquí encantados de responder. Y estoy viendo que aquí Pablo ha dicho, el usuario que se descargó el fichero de Word activó las macros, porque imagino que sí. No debería haber problema, ¿no? Efectivamente, sí, el usuario que descargó, cuando salió el mensajito de por favor, activa no sé qué para poder visualizar todo el contenido, clicó y ahí ejecutó las macros. ¿Vale? Por eso saltaron las alarmas. Entonces, sí, le dio. Y si no llegan a estar activadas, no habría ningún problema. De hecho, ahora en Office las macros vienen desactivadas por defecto y siempre que vas a hacer un documento con macros, te intentan avisar de que no lo hagas porque lo más seguro es que no lo abran los demás usuarios. Vi el código en base 64 con la fuente en color blanco, hostia. Es que, o sea, las técnicas que utilizan de ofuscamiento son brutales. O sea, brutales. No sé si tú podrías seleccionar el texto dentro del documento, que eso te lo pusieron más sencillo, pero si tú ves el caso que hemos expuesto aquí, es que nos volvimos locos. O sea, no sabes el dinero en café que me dejé para conseguir encontrarlo. O sea, una locura. Y esto del color blanco, pues es otra forma de hacerlo, pero si estaba en base 64 y no lo pudiste decodificar, es posible que te hayan introducido algún carácter al final o al principio para que la cadena de los bloques de texto en base 64 se rompiese, no fuese par y no pudiese entrar. Entonces, si te ponen esos pequeños caracteres al principio, lo más normal es que no puedas decodificarlo. O que no esté en base 64 y que sea algún tipo de codificación muy similar, pero base 62, por ejemplo, o que esté con URL en code o cualquier tipo de codificación. Pero si tienes tiempo libre y te aburres, intenta hacerle un reversing, porque es divertidísimo y vas a aprender un montón. Nombre PayPal, no, ¿hay alguna manera de no recibirlos? Eso, Alonso, seguramente es que estás en alguna blacklist conocida para hackers y demás, que en algún momento tu correo se filtró como que entraban bien los correos y es un objetivo ahora mismo. Entonces lo mejor es que empieces a marcar estos correos como no deseado o como spam. Entonces teóricamente, y digo teóricamente, automáticamente Office o Gmail debería
empezar a reconocer estos ficheros como que son un intento de ataque y filtrarlos automáticamente. Nada, Alonso. Si detecto un malware en mi ordenador personal, vale, ordenador personal en mi casa, ¿vale? En mi caso concreto, y en el de Rodrigo, por ejemplo, y me imagino que Ana Quesada, que es otra compañera de OSIA que está aquí presente, es más complejo, porque nosotros estamos teletrabajando y dentro de nuestra red personal están conectados nuestros equipos de empresa. Entonces, nosotros sí que tendríamos que tomar una serie de medidas más extensas para saber cuál ha sido el impacto de este malware, si ha llegado a nuestros equipos profesionales o no. Para cualquier usuario estándar, estudiante, por ejemplo, que no tenéis ningún tipo de conexión profesional, por así decirlo, o laboral en vuestra casa, tiráis un formateo, lo dejáis de fábrica y reinstaláis todo de nuevo. Si tenéis backups semanales, mucho mejor que mejor. Y si estos backups, en vez de almacenarlos en el propio equipo, los almacenáis en un dispositivo externo que no tenga conexión a internet, ya lo estáis haciendo de lujo. Pero sí, formateas de fábrica y reinstalas. A ver, ¿cómo debería actuar una empresa que ha detectado, por ejemplo, un emotet en un equipo y desconoce el impacto de la empresa? En primer paso, para evitar sus problemas. Si se ha realizado ya, sería desconectar todos los equipos conectados a la misma red y analizarlos. Sí, efectivamente. Si tú no sabes cuándo ha empezado el ataque, no puedes medir cuantitativamente el alcance del mismo y no puedes saber a dónde se ha expandido o no. En este caso, cuando nosotros nos llamaron en la presentación que hemos puesto, habían pasado 15 minutos. O sea, ejecutaron y en 15 minutos nos llamaron y a la hora estábamos ahí. Por lo que habían desconectado de red súper rápido y el riesgo de propagación era muy, muy bajo. Si este mismo ataque hubiese ocurrido sobre horas no lectivas y no laborales, perdón, y hubiese pasado toda la noche, habría que primero revisar las configuraciones de firewalls y de acceso entre diferentes VLANs. Porque si no están bien configuradas, que lo más normal es que no lo estén, no solamente hay que analizar una VLAN, sino hay que analizar todas las VLANs de la empresa. Y hay que desconectar todos los equipos de la empresa y analizarlos uno por uno hasta que se dé el verificado de que no están infectados y poderlos volver a poner en funcionamiento. Entonces, es muy importante eso. Primero, mirar la configuración de los firewalls, y esto es el por qué es tan importante que las VLANs estén segmentadas correctamente para ver el impacto. Y si no, efectivamente, uno a uno analizarlo. Como he dicho, si llegan a pasar 3 horas más, nos hubiésemos comido 1000 forenses. Y a mí personalmente no me apetecía. Solo el análisis paralizaría a la empresa entera, efectivamente. Efectivamente. En el momento en el que ya se ha expandido el virus, el malware, para el análisis se paralizaría prácticamente toda la actividad. Normalmente en estos casos todas las empresas tienen planes de contingencia de, vale, si esto ocurre, ¿qué hacemos? Entonces, en teoría, hay equipos preparados que no están conectados a la misma red, hay equipos de repuesto y debería haber backups online, como le he comentado a tu compañera Raquel. Entonces, si esto ocurre, se paraliza la actividad, se sacan estos equipos de repuesto que tenemos de recuperación a respuesta de incidencia y empezamos a montar un servidor que teníamos en offline en una red totalmente aislada diferente a la infectada, levantamos nuestro servidor y ya conectamos los equipos que teníamos aislados de la red a este servidor para que al menos las funciones primarias de la empresa sí que se puedan desarrollar, pero lo más seguro es que no se puedan hacer ni el 30% de las acciones que se hacen normalmente. Si quieres responder alguna pregunta a tú, Rodri, responde, que tengo el monopolio. Te veo muy suelto, sí. Pero eso está genial. Yo es que me vais con los chavales y me lo paso teta, joder. Joder. No sé si hay más preguntas. Como ya os he dicho, o sea, no hace falta que sean de análisis de malware o forense. O sea, si tenéis alguna duda, pues como ayer estuve respondiendo dudas de cómo empezar en ciberseguridad, cómo ser hacker, que aquí tenéis a dos para responderos. Una pregunta. Sí. No sé si fue hace un año o así, me pareció ver en noticias sobre informática, virus y demás, que habían como descubierto un virus que modificaba la BIOS
o que sí, que modificaba parte de la BIOS, y ese virus hacía que aunque tú formatearas el ordenador, el virus se mantenía ahí, se mantenía. Entonces, ¿eso es posible? ¿Os ha visto algún caso de eso? ¿O vosotros conocéis algo del estilo? Sí, ese tipo de virus lo que hacen es afectar al kernel del equipo. Entonces, lo que ocurre es, aunque por así decirlo, es complejo, pero afecta al hardware, vamos a decir, ¿vale? Mueve unos registros de memoria y se instala en él. Y los que sería el proceso inicial del equipo, se ha modificado su posición y entonces está como en paralelo con el malware. Entonces, es posible, este tipo de malware es muy, 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 muy complicado verlos. O sea, yo nunca he visto ninguno, sí que he leído mucho sobre ellos y he visto algunos casos así en internet, pero son eso, malwares que se alojan en versiones de kernel, que se alojan en fallos del procesador, como pasaba con los Intel hace 2-3 años, creo que fue, que tuvieron que cambiar toda una remesa de procesadores porque las instrucciones estaban mal y permitían introducir instrucciones persistentes para crear un malware persistente. Pero es muy, muy, muy complicado ver un malware de hardware. Pero sí que es posible. O sea, es posible que aunque tú formates el equipo, tengas que desecharlo totalmente porque el malware se te ha quedado en el procesador. ¿Y eso, aunque lo descubras, no tiene forma de arreglarse? ¿O? Supongo que, bueno, a ver, un experto en ensamblador y demás, pues sí que podría llegar a conectar el procesador en estas maquinillas que tienen, reconfigurarlo o borrar la configuración del malware para volver a hacer funcionar el procesador, pero me imagino que es más barato comprarte uno nuevo que hacer todo ese proceso. Es la frase que odiamos todos, ¿no? Cuando le ibas a la tienda, ¿qué puedo hacer? Tal. Esto es más barato uno nuevo, ¿eh? Pues, sí, en esos casos te la comes, sí, sí, sí. Efectivamente. Vale, muchas gracias. Nada. A ver. ¿Cuál sería la mejor manera para iniciarse en ciberseguridad? Pues mira, Rodri, que es de los que bueno, se ha incorporado hace relativamente poco, o sea, llevas un año y pico ya en nuestro equipo, Sí. yo creo que es la persona más adecuada para responderte. ¿Cómo iniciaste en ciberseguridad? ¿Cómo empezaste a ser hacker, Rodri? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Del SOC. Bueno, claro, lo primero siempre entras pues yo qué sé, yo por lo menos me llamaba a este mundo porque, pues porque me angustiaba mucho la idea de poder ser atacado y no tener ni idea, ¿no? De cómo defenderme o yo qué sé, estoy a merced, ¿no? Aquí de cualquier atacante. Eso es lo que me llamaba en un inicio y luego charlas de estos tipos con gente tan carismática, pues yo que sé, como Chema Alonso, pues me metieron más en el mundo este, ¿no? Y supongo que a vosotros pues también os encantarán este tipo de charlas. Y entonces luego, esta gente siempre te dice, pues te recomienda ciertos libros para iniciarte. La carrera que estáis haciendo ya está muy bien para, pues yo que sé, para poneros unas bases, ¿no? Gente, por ejemplo, que no sabe ya ni lo que es programar, pues lo tiene muy jodido. Entonces ya con la carrera en que estáis, pues bueno, ya vais sabiendo un poquito lo que es la informática y tal, pero luego aún así hay también partes un poquito de cero, ¿no? Porque no, si no has dado ningún tipo de asignatura ni nada de ciberseguridad, pues ya te toca, como me tocó a mí bastante, pues mediante pues muchas webs, algún cursillo que puedas sacar por ahí. En YouTube hay grandes cursillos, grandes cursos gratis, que mira, Carlos me recomendó varios. Uno que se llama Cybermentor, que es muy bueno. Luego también, sobre todo, es muy interesante que tener claro que hay varias áreas y que cada área es tremenda, de grande. Por ejemplo, análisis forense es un área y ahí habrá 5.000 cursos. Luego hay otras áreas que son pues pentesting de web, pentesting de redes. Entonces de cada área va a haber un troncho tremendo de cursos y de información. Entonces está bien ver todas, pero si queréis empezar yo iría empezando por una. Me enfocaría en una y buscaría cursos de ese área. Este que os he dicho de YouTube, que ahora es igual os pasa Carlos el enlace. Tiene sobre todo, bueno, tiene 2 cursos así gratuitos de web y de redes que están muy chulos. Que además tiene un canal en Twitch el tío.
Y luego también hay, bueno, herramientas, sobre todo yo lo que hago mucho es en los marcadores del navegador, los uso a tope porque siempre que te surge alguna duda y encuentras algo, es muy importante clasificarlo. Por ejemplo, como os he dicho, si tienes alguna duda de web concreta, yo que sé, quiero una herramienta para hacer esto. Muy importante que tengáis los marcadores siempre a mano para guardarlo inmediatamente, porque si no hay cosas que descubriréis que luego si no las guardáis no las tendréis a mano y se os olvidarán. Como es tan vasta la información que hay de este campo, es muy importante tener todo muy bien clasificado. Entonces, bueno, también un uso muy chulo de web está en Portswigger, que ahora pasaremos también el link, que bueno, tiene además laboratorios, que es muy importante. Y luego el típico, bueno, Hack the Box, que es un clásico. Y a veces da un poquito, sobre todo cuando no has hecho nada, da un poquito de pereza en montarse los entornos. Pero es que si no lo haces ni una vez, por mucho que veas el curso, no se te quedan las cosas. O sea que, aunque dé un poquito de pereza a veces montar el entorno, hay que montárselo y cacharrear porque si no es imposible. Aunque sea repetir lo que han hecho, pero es el único modo. Sí, eso de los write tabs es muy top, eso es. Te voy a interrumpir un momentito, Rodri, ¿vale? Para hacer una anotación. Y lo que él ha dicho, efectivamente, es imprescindible. O sea, leer, 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 leer y leer. O sea, os cansaréis de leer. Ya lo dije ayer, yo durante media hora al día, una hora aproximadamente, mientras me tomo el café, estoy leyendo las novedades de ciberseguridad, me estoy poniendo al día y demás. Y nunca dejas de aprender. Hay muchísimos campos, como ha dicho Rodri, análisis forense, análisis web, redes y servicios, muchísimos, pero muchísimos. Entonces, hay que saberse centrarse un poquito en lo que más te gusta, aunque no dejes de abarcar todo, hay que centrarse un poco. Rodri está más especializado en web, yo estoy más especializado en redes y servicios y Red Team. Entonces, a mí me encantaría también ser especialista en web, pero es que no puedo con todo. Os he dejado aquí en el chat unas cuantas plataformas que parece que me patrocinan y me pagan, porque siempre que puedo las suelto, en las que podéis practicar muchísimo y son entornos reales y entornos creados por usuarios y hackers para que practiquéis y podáis empezar con este mundo. Tenéis para aprender web por Swinger, que ha comentado Rodri, que tenéis todos los tipos de ataques a una web, diferentes dificultades y tutoriales de cómo hacerlos. Y además un laboratorio para que los practiquéis. Tenéis Hack the Box, que me encanta. Son máquinas de redes y servicios con diferentes dificultades para poner a prueba tanto vuestras habilidades en web como en redes y servicios, escalado de privilegios, explotación y todo. Es brutal. Metaexploitable, también un sistema operativo que podéis virtualizar o montar una Raspberry Pi, por ejemplo, que os va a funcionar. Hay muchísimos laboratorios que a día de hoy podéis utilizar. Y muy importante, leer muchos write-ups, que son documentos en el que cuentan cómo han vulnerado cómo han explotado X vulnerabilidades o vulnerado X máquinas, por ejemplo, en Hack the Box. En Hack the Box existe una política en la que una máquina activa nunca va a tener una solución publicada. Pero en cuanto se retira, que es aproximadamente a los 2-3 meses, salen los write-up de cómo se han explotado. Entonces, si tú te lees esos write-ups, tú vas a aprender nuevos vectores y vas a coger ideas para ti, para futuros ataques. Estas máquinas que retiran, también Hack the Box tiene un plan premium, que creo son 5 o 10 euros al mes. Ahora es cuando me pagan. Y que también los puedes coger y puedes atacar estas máquinas vulnerables. Por lo que te puedes leer el write-up, entender este write-up y después ponerlo en práctica con esta máquina de la que se ha hecho el write-up. Entonces, ya estás cogiendo conocimiento y ya estás explotando cositas de cero, porque no sabes nada y ya estás cogiendo ideas. En plan, ¿por qué hacen esto? Investigo. ¿Por qué hacen esto? Lo investigo. ¿Cómo puedo continuar? Lo investigo. Y es la mejor manera, ser autodidacta y también preguntar mucho, 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 todas las dudas. Yo cuando entró Rodri en el departamento se lo dije, pregúntame, aunque si me quieres preguntar todos los minutos, ¿qué hora es? Pregúntamela. Pero pregúntame, no te vayas con ninguna duda, porque es como se aprende. Y preguntar. Al principio os ha puesto Rodri en nuestros LinkedIn. Si me agregáis y me ponéis una duda, ya sea de ciberseguridad o a nivel personal, oye, mira, estoy pensando meterme en ciberseguridad, pero estoy rayado, no sé si quiero Blue Team o Red Team. Escribirnos, tanto a él como a mí, que os vamos a responder encantados y os vamos a intentar guiar un poquito en este mundo, ¿vale?
Y os ha dejado aquí José Luis un enlace con la de una al día, que es la que más utilizo yo. Tanto esa como Snyder Security, que se escribe Snyder o algo así. La tengo en marcadores porque nunca sé escribirla. Pero si ponéis eso y ponéis Cybersecurity News, os sale. ¿Vale? Y estas dos páginas para mí son las mejores. Y al igual que la que ha puesto Rodri del INCIBE, que está en español, y os salen las últimas vulnerabilidades. Y meteros en Hack the Box, en serio. Hacer un equipo de la universidad, hablar con José Luis, que seguro que está encantado. Te estoy metiendo un marrón guapísimo de coordinaros. Ya hay un equipo, ¿Tenéis? Bien, me alegro. Yo en mi uni lo tuve que montar, fue horrible. No, siempre es un máster en ciberseguridad y en el máster en ciberseguridad se hace el equipo siempre asociado al máster de ciberseguridad. Pues está útil eso, o sea, que se metan todos los que quieran y empiecen ahí a romper máquinas como si no hubiese un mañana. Comprar cargamentos de Red Bull y para adelante. Miguel dice, ¿para análisis forense existe alguna plataforma como Hack the Box en explotación para aprender? Sí. Hack the Box tiene un apartado que se llama CTF, en la que tienes diferentes tipos de CTF, de criptografía, estegografía, análisis forense, miscelánea y programación y demás. O sea, son pequeños retos más pequeños, no son máquinas completas, pero sí que tienes. Y también si buscas CTF, análisis forense, te salen un montón en Google de descargarte el fichero malicioso al que le tienes que hacer el reversing, etc, y sacar una flag. Hack the Box es maravilloso. No sé si hay alguna otra pregunta. Preguntarnos, ¿qué con el ansia? Nada. Ninguna para Rodri, que el pobre quiere responder más. Bueno, pues parece que ha quedado todo claro. Espero que os haya molado el tema de análisis forense. No sé si, bueno, algunos ya lo conocíais, otros no. Normalmente cuando a mí me dijeron la primera vez tienes que hacer un forense, dije, vaya marronaco me he comido. No sé cómo se hace esto, pero vamos a tirar para adelante a ver qué sale. Y como ya os he dicho, después de llevar a cabo proyectos como el que os hemos presentado, que a mi nivel personal, que a lo mejor soy un friki que flipas, me flipó ver cómo los atacantes utilizan diferentes métodos que yo después puedo aplicar en mis auditorías para atacar. Me encantó, pero me encantó. Y ahora soy el encargado de forenses dentro de mi departamento. Y de otras cuantas cosas que me como todos los marrones, Rodri, tío. Entonces, es una vía muy interesante que se puede compaginar muy bien con seguridad ofensiva, porque esto sería más defensiva. Y yo sé que lo defensivo normalmente en ciberseguridad da alergia, pero es una parte muy interesante. Os pueden salir proyectos muy guapos, os podéis sacar unas certificaciones chulísimas y acabar de perito forense en juicios que os pagan, que flipas de bien, defendiendo ataques de empresas o un empleado cabreado que ha robado las cosas de un servidor y os toca ir aquí al juez y a defenderlo. Y eso también mola, ¿eh? Es un día de trabajo que no vas a la oficina. Es maravilloso. Hay varios hilos en Twitter también de historias así muy, muy chulas, tipo CSI, de peritos forenses, sí. ¿Puedes pegar aquí el que me pasaste a mí? Sí, sí, te lo pego. Lectura para cuando os aburráis esta noche. Después de estudiar los exámenes, que no sé si seguís teniendo. Y ahora os pone Rodri aquí un link que es súper chulo. También una historia de forense. Y mola un puñado el forense. Yo os lo recomiendo. Dadle una oportunidad. Sí, sobre todo en la rama, sea la que estéis, también hay que trabajar mucho la gestión de la frustración. Porque ya habéis visto, en este caso, sobre todo, cómo estuvo Carlos ahí con un documento que no encontraba nada. Y él que hizo, en vez de decir, oye, mira, no puedo con esto, no sé lo que hay que saber y no. Pues siguió investigando, siguió buscando, incluso pasó el cursor por encima y justo eso es lo que le llevó a sacar un hilo del que tirar. Entonces, la frustración hay que trabajarla mucho en esto también, porque te encuentras a veces con cosas que son una locura.
y ser persistente. O sea, la idea feliz, la idea mágica, o sea, te puede caer una manzana en la cabeza y desarrollar la ley de la gravedad, o puedes tirar el ratón y que mágicamente se quede parado encima de un píxel que sea el macro. Ser persistente, si eso lo aprendes mucho en Hack the Box, te atascas mucho y tienes que aprender ahí a darle. ¿Tenéis un plazo para presentar el forense, no? Sí, tenía 2 semanas y por eso tomé café para aburrir. O sea, le eché horas y horas y horas, pero por pique propio. O sea, yo perfectamente, como un profesional irresponsable, podría haber cogido y decir, este documento no tiene nada, este documento está bien, fuera, lo tal. Pero yo sabía que había algo y yo personalmente me piqué y quería sacarlo y quería sacarlo. Y al final es un poquito lo bonito de esta profesión. Porque creo que todos los que estamos en ciberseguridad es porque nos flipa este mundo. O sea, no creo que nadie se haya metido aquí en plan de ¿dónde me meto? Ciberseguridad. No. Si te metes es porque te gusta desde hace tiempo y quieres aprender, quieres sacarlo y sí o sí necesitas conseguirlo. Entonces, por eso yo estaba echándole horas y horas y horas y no me quería ir a mi casa. Yo quería sacar eso y quería decir, vamos, aquí está. Y la satisfacción de cuando sacas lo que ha ocurrido es brutal. Puede que sea uno de los proyectos en los que más he currado y lo que menos me ha importado. Pero sí, claro, siempre hay fechas porque además este forense se tenía que presentar en juicio. Sí, sobre todo también ayuda mucho el pensar en positivo. O sea, tener eso y no pensar, vaya, no hay nada. No, tienes que pensar, está aquí, solo que todavía no lo he encontrado. Porque si piensas en negativo es como cuando no encuentras alguna cosa por casa, que Exacto. no lo vas a encontrar. Si piensas, está aquí, lo encuentras al final. Tengo que ir yo y encontrarlo. Pues sí. Claro, porque además si también tienes la responsabilidad, que eso por un lado mal, pero por otro pues muy bien, porque pues luego cuando lo sacas es genial. La satisfacción personal es brutal. Y última oportunidad, por si alguien más tiene una pregunta. Ahí está. ¿Os ha tocado defender algún caso en un juicio? No, pero casi. Lo hizo mi gerente, hace el que teníamos anteriormente, ahora ya no está en la empresa, pero justo coincidió con el momento en el que él iba a cambiar de empresa y demás, y casi me toca a mí comérmelo. Pero finalmente extendió el tiempo hasta cambiar de empresa y lo hizo él. Pero este año tengo entendido que me voy a comer un proyecto con juicio. Lo que sí que ha ocurrido es que informes míos se han utilizado como prueba en juicio. No ha sido necesario ir como perito forense porque estaba suficientemente claro todo el documento y estaba bien redactado y no tenía un perito forense la parte acusada. Entonces no tuvo que haber ahí intercambio, un BIF. Pero sí que se han utilizado informes nuestros como prueba. Y de hecho en casos que han salido en las noticias y demás. Nada, pues si os parece, como tienen clase y media otra vez. Ay, pobrecicos. Pero creo que no les va a gustar tanto la siguiente, no lo sé. Nada, daros las gracias a todos. Vamos, es decir, yo no sabía nada de ciberseguridad y creo que también me ha gustado eso del análisis forense, pero en definitiva es lo que hacemos en los trabajos. Lo que más me choca a mí, que no tengo ni idea de todo esto, es la pasión. Es decir, cuando habla Carlos o habla Rodri, perdona que te digo Rodri ya como es decir, lo que más se ve es la pasión de querer resolver un problema. Esa misma pasión la podéis utilizar para los exámenes, para lo que sea. Lo que hagáis lo tenéis que hacer con pasión. No, es que es así. Es Sí, decir, es que efectivamente. cualquier problema es así. Es decir, si lo quieres resolver es un reto de un problema contra ti. Entonces hay que dedicarle tiempo, no hay que darse por vencido a la primera y hay que luchar. Muchísimas gracias, vamos, muchísimas gracias a los dos, a Grupo ESIA y a todos los que habéis asistido, porque vamos, me ha encantado. Me Me ha alegro, gustado joder. mucho, mucho. Yo para Así que nada, la próxima vez que nos veamos, si hay próxima, que espero que sí, que esta dinámica yo le estoy cogiendo el gusto ya, eh, intento buscar un tema así chulo, incluso si quieren proponernos temas los propios alumnos, en plan de, se va a hacer otra Hackun, no sé qué, ¿qué temas os gustaría tocar?
si nos llegan posibles temas que a ellos les gustarían, podemos intentar montar algún taller en plan guapísimo y darle cañita, o sea, que aprendan y se diviertan. Ya los habéis oído, chicos, han dicho que sí. Es decir, entonces, ideas para mandarles. No hay mucha gente que sea muy buena y que quiera venir y que quiera dedicar su tiempo a enseñar a otros, ¿vale? Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas Nada, gracias, placer. Rodrigo. Y nada, a ver si podemos vernos pronto en persona. Esperemos ¿Vale? que sí. Esperemos, esperemos. Recojo el guante y haremos encuesta ante nuestros alumnos a ver qué temas les gustan y os los mandamos luego. Genial. Y ya si nos lo mandáis, ya vamos preparando y pensando cosas así, cosas chulas. Genial. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a Hasta todos. luego. Muchísimas gracias. Chao, chao, chao. Chao. Chao.